Buenas tardes, estimados participantes en la charla. Parece que hoy día el fútbol de alguna forma nos jugó una mala pasada, pero bueno, ya vemos cuatro y en Facebook Live estamos transmitiendo en vivo. Tenemos ya a Chamila acá y me gustaría presentarle un poco a Chamila y lo que ha hecho ella, su trabajo que ha hecho con Poetastro. Chamila Rodríguez es actriz y cineasta de destacada trayectoria, estudió y egresó de Artes Dramáticas de la Escuela de Teatro de Fernando González en Santiago de Chile, chilena, nacida en Londres en 1975, es chileno-británica, tiene doble nacionalidad. Fundadora y directora de la productora de cine Poetastro. Ha formado parte de los elencos y equipos en dirección y producción de más de 20 películas nacionales e internacionales con directores como Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, Marco Béchitz, Andrés Wood, Gonzalo Justiniano, Andrés Rax, Sek Guy, así se debe pronunciar, creo, Gregory Cohen, Galut Alarcón, Pamela Varela y José Luis Torres Leiva, entre otros u otras. Además de destacados roles en telefilm y series como La Recta Provincia, Litoral, Cuentos del Mar, Casa de Ángeles, Los Simuladores y en la teleserie Fuera de Control e importantes obras teatrales, entre ellas Almendi, El Tonto de Raúl Ruiz, La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente de Tennessee Williams y La Negra Esther de Don Roberto Parra. Y además sería interesante contar aquí, ahí llegó otra persona, contar aquí cómo ella conoció, aquí hay una pequeña anécdota de cómo ella conoció a Raúl. Y en palabras de Chamila, dice, me han comentado que Raúl Ruiz, tras verme actuar entendida mirando a las estrellas de Andrés Rax, preguntó, ¿quién es esa actriz con cara de gato? Tiempo después me invitó a actuar en su radioteatro Los Cinco Sentidos, 2007, emitido por la Radio Concierto, y en la que interpreté dos personajes, la escritora y la jovencita. Cuando después se hizo La Recta Provincia en 2007, una serie sobre las leyendas y mitos del campo chileno, me ofreció una vez más dos personajes, pero tenía que elegir uno, la viuda o la virgen. Elegí la viuda, que me encantaba, pero a poco andar me ofreció otro, la moza, como si hubiera querido devolverme bajo otra forma la oposición que yo había desechado, la opción que yo había desechado. Luego hicimos Litoral 2008, una serie sobre las leyendas del mar chileno, filmada en Valparaíso y el casco antiguo de Santiago. Mi protagónico allí fue Amelia López, que según Raúl era una mujer y muchas a la vez. Lo que a estas alturas me hace pensar en que elegía mis papeles con una lógica muy definida. Ese mismo año, antes de partir a Europa para filmar Misterios de Lisboa 2010, me habló de La Noche de Enfrente, del libro de Hernán Solar, que sería base de su última película realizada inmediatamente después de Ahmed El Tonto, 2011. Una obra de teatro escrita y dirigida por él, en la que interpreté a la Dama de Blanco. En La Noche de Enfrente, 2011, interpreté a una mujer llamada Rosina, que según Raúl era niña y adulta a la vez, para proseguir con las ambigüedades, con las varias vidas que puede vivir un gato. Ese fue mi último vuelo artístico junto a Raúl Ruiz. Buenas tardes, Chamila. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y te invitamos justamente por esta relación que tú tuviste con el gran director chileno Raúl Ruiz, para que nos cuentes un poco, tal vez podríamos partir por eso. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con Raúl? ¿Cómo era esta? Cuéntanos tal vez ese primer acercamiento que está descrito en esta anécdota y después podemos pasar a tu trabajo en Poetastro. ¿Te parece? Muchas gracias, todo bien, muy bien, Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Buenas noches a todas, todos y todes quienes están presentes, siendo desobedientes con el momento futbolístico que está en este momento acaparando toda la atención. Bien, con Raúl ha sido una relación principalmente que nos une el arte, la creatividad, y era un director que en el set siempre proyectaba una sensación de libertad creativa hacia todos los que estábamos a su alrededor, actores, actrices, técnicos, creativos, muy respetuoso, y él generaba un ambiente eh, místico en las filmaciones.
se sentía una especie de, yo por lo menos como actriz sentía que entraba como en un cuento, como en una sensación onírica, poética, em, principalmente con mucha libertad como artista. Y eso a mí me fascina y me fascinó con él. Y nuestra relación fue evolucionando cada vez que iba él convocándome o invitándome a participar en sus proyectos. em, Desde el principio que partimos con la radio, con el radioteatro, Los Cinco Sentidos, y finalmente en su última película, La Noche Enfrente, que escribió y dirigió antes de morir. Yo creo que esa fue la película que más sentí conexión eh, artística con él, más maduro todo nuestra relación, no me tenía que hablar mucho, me miraba y yo sabía lo que quería en realidad, era como bien bonito eso. Y él en algún sentido tenía un guión como uno está acostumbrado a trabajar, digamos, como es el clásico de la puesta en escena, hay un guión escrito con todos sus elementos que tiene el guión, las escenas descritas, el diálogo estaba totalmente acotado o había una forma más libre de trabajar esa parte. Sí y no. A veces en algunas películas llegaba así con un libreto, por ejemplo La Recta Provincia, eh, era un libreto pero más bien escrito como teatro. Em, y él lo escribía como teatro, los personajes, las escenas, no con el formato guión que estándar, o por ejemplo los que se mandan en los fondos audiovisuales, no era así, era más teatral. Y él en la puesta en escena se volaba. O sea, por ejemplo, en La Recta Provincia, la película que filmamos en el campo chileno, en Putaendo, en Calera Tango y en el casco antiguo de Santiago. Por ejemplo, yo en el plan de rodaje tenía tantas escenas, tal y tal escena, y él llegaba y me decía, Chami, hoy día no vamos a hacer nada de lo que dice el plan de rodaje. Y yo, y yo ya me había aprendido todos los textos, todo. Entonces yo me dejaba llevar nomás. Y entonces inventaba porque él llegaba a la casa del casco antiguo cerca de por ejemplo, la peluquería francesa, y veía la casa y había unos rincones y él ahí mismo inventaba escenas que no estaban en el guión, que él las imaginaba en ese momento. Entonces él tenía esa libertad de llamar y nutrir la improvisación, y otras veces, en otras películas, estaba muy eh, tomaba el guión y era súper importante cada coma, cada frase, cada texto, porque tenía como una poética. Eh, entonces, era una mezcla, la verdad, entre la improvisación y el guión tal cual como él lo escribía, tal cual. Y en ese sentido, para una actriz o debe ser un actor de alguna forma especial, me imagino, porque tú tenés que ser de alguna forma para poder aceptar esa forma de trabajo, me imagino. Porque si eres un actor Mm. muy estructurado, probablemente te podés volver loco, te puede echar una inseguridad tremenda, ¿o no? ¿Él buscaba en ese sentido tipos de actores que tuvieran alguna forma especial de ser? Mm, Mira, en la recta provincia me tocó, por ejemplo, de partner me tocó la Bélgica Castro, que es de la escuela antigua, po, de que era súper como pegada al guión y yo creo que para ella fuera un desafío, pero la Bélgica generalmente hacía teatro y cine, no hacía televisión, y confiaba mucho en el Raúl. Entonces cada vez que Raúl la convocaba, ella se dejaba llevar, a pesar de su estructura como más... eh, ella a mí me retaba, por ejemplo, me decía, no, pues dijiste tal palabra y él escribió tal.
cosa, y aquí hay una coma, y tienes que respetar la coma y el punto seguido. Ella se preocupaba mucho de eso. Para mí era una maestra, yo le hacía caso, por supuesto, y ensayábamos juntas, pero también me tocó con el Nacho Agüero, que somos amigos, colegas, y que no es actor. Entonces, Raúl tenía esa, ese gran talento que era mezclar muy bien a los actores, actrices profesionales o que hemos estudiado o que después, y con la gente, con las personas de la vida, poetas, médicos, eh, gente que no necesariamente era actor o actriz. Entonces, em, eso, no sé si me expliqué Sí, bien sí, sí, o sí, me fui te por la... explica. Te explica, o sea, pero él siempre tenía en ese sentido, claro, está bien, hay películas que son más improvisadas y hay películas donde uno nota que está todo dicho en forma perfecta, seguramente en algunas Sí, películas más como producidas en Francia, me acuerdo ahora de, no sé, Las tres con el marinero, o La isla del tesoro, o El techo, donde el texto pareciera que tuviera una importancia mayor, pero mm, él estaba siempre como en la sensación, ¿no es cierto? ¿Sabes la sensación que a mí me da que es como una especie de free jazz, así como de sesión de jazz, así, ¿o no? sí, tal cual. Sí, porque teníamos la partitura, no la sabíamos, pero también sabíamos que había un riesgo y había un juego creativo y estaba abierta la imaginación. Eh, y aparte de Raúl, que tiene que ver con la pregunta que hiciste antes, Raúl, además de mezclar actores y actrices con poetas, con profesores de la vida que no eran... eh, también mezclaba mucho las generaciones. En Hamlet y el Tonto, en la obra de teatro que dirigió antes de La Noche Enfrente, cuando después de haber filmado Misterios de Lisboa, ya estaba enfermo, Raúl, y vino a Chile y monta esta obra de teatro, Hamlet y el Tonto. Se armó un elenco muy diverso de distintas escuelas de teatro muy diferentes y de generaciones muy diferentes también. Y él jugaba con esa mezcla. El Raúl, cuando había un equipo y donde existía la creatividad, él jugaba y era upa chalupa. No le gustaba para nada la rigidez. Entonces, de hecho, cuando sucedían accidentes, que suceden todo el tiempo en las filmaciones o en las obras de teatro, accidentes me refiero a errores, temas técnicos o que él los tomaba a favor y no en contra. O sea, si yo me trapicaba, yo paraba la escena porque me trapicaba o otro actor y, y después en el montaje él, si tenía 11 tomas mías de esa escena del tren en Valparaíso, le gustó, ponte tú, cuando me trapicaba y dejaba esa. Era súper tincado. Aunque tú le hayas dicho, oye, por favor, no, esa escena, no, porque me trapiqué. Y algo le gustó esa escena que justo deja esa, ¿cachai? Mira, yo una vez le leí que estás diciendo algo sobre los técnicos y que tal vez demuestra un poco de tú que trabajaste, yo lo conocí, nunca trabajando con él, lo conocí en el ambiente cinematográfico, pero tengo la sensación que él tenía muy poco esta imagen del director vivo, del director que es como una suerte como de Dios, así como que todo lo que él dice, sino que él como que se sumergía y una vez le leí una entrevista que algo que me pareció fantástico, no sé si tú podrías comentarnos eso, que él decía que al cuerpo técnico y a veces al cuerpo técnico, no tanto los directores de equipo, el director de fotografía, el director de cast, perdón, el fotógrafo, sino que al equipo técnico más como proletario, por decirlo de alguna forma, de un equipo de filmación, el fotógrafo, los tramoya, los hacía trabajar creativamente. Uno piensa, por ejemplo, en la película El tiempo recobrado, y hay una serie de movimientos que empezó a aplicar al final sobre las escenografías que se movían, y uno se imagina que detrás de eso hay una serie de personajes que están moviendo esas cosas, ¿me entendés? Porque los efectos eran como no de postproducción, eran creados ahí artesanalmente. Entonces, ¿qué? Le encantaba eso. O sea, para Raúl era así tan importante un actor, una actriz,
como un velo que pasaba, o una luz que aparecía, o la vela que alumbraba acá y la acercaba. eh, Todos los elementos de la puesta en escena para él eran importantes. Como que era un conjunto de cosas, de elementos vivos y no vivos, que él los hacía convivir. Y le encantaba lo artesanal en la puesta en escena, aunque tuviera muchos recursos. Él, por ejemplo, el tema del radioteatro, le gustaba hacer los sonidos ahí mismo, el tema del radioteatro, el sonido directo. En sus películas, sobre todo la parte chilena, toda la parte de chilena, Tres Tristes Tigres, toda esa parte, otras películas, jugaba mucho porque le encantaba el radioteatro. Entonces, eh, siempre estaba todo el tiempo como haciendo los sonidos, o que los actores hiciéramos los sonidos. Eh, Está bien especial eso. Sí, porque además tú ahí das una libertad a una parte del equipo que algunas veces no tiene mucho aporte creativo, pero de repente un Sí. tramoya, un grip, puede aportar, se le pueden ocurrir cosas. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Sí, era bastante simple Raúl, o sea, a veces hay gente que tiene mucho prejuicio con Raúl, y porque dicen, no, Raúl Ruiz, 120 películas, y tú, actriz de Raúl Ruiz, y musa, y me huevean con eso, me molestan. Y Raúl no era así, Raúl era una persona súper simple. Él se da el tiempo en el rodaje de saludar a todo el equipo técnico, o sea, desde el iluminador, del que pone el cable, el que mueve, el que pone la caja. Él no era que, como esos directores que llegan y se meten solamente y saludan a su equipo de dirección de foto, director de arte, actores, pum. No, para él todos éramos como un equipo de fútbol, así como todos eran importantes, ¿cachai? Y eso era súper, cuando nos sentábamos a almorzar, el momento más importante de la filmación era la comida, cuando nos sentábamos a comer, a disfrutar, porque él era sibarita, entonces siempre era comida rica, su buen vino tinto, Oh, buen vino tinto. disfrutar, claro, disfrutar y pasarlo bien. Él nunca se ponía tenso, o tiraba un garabato o mala onda, no, todo lo contrario, o sea, de verdad que para mí un maestro, con mucho respeto. Sí, qué bonito eso, porque en el fondo el cine tiene eso que no se puede perder, que es pasarlo bien haciendo una película. Pasarlo bien. No puede ser un problema. Me acuerdo una vez nada que ver, pero un actor que una vez por algún problema en alguna película que yo estaba haciendo, y se me acercó el negro Dubó y se me acercó muy y me dijo, Farfán, es una película nomás. No está, no está salvando una vida, es una película nomás. Sí, Hacemos de sí, nuevo. Entonces ahí uno va sí, aprendiendo. Bueno, yo me sí. gustaría en esta primera parte, donde tú has contado un poco de tu experiencia con Raúl, si es que alguien tiene alguna pregunta que hacerte en relación a a esta relación que tú tuviste con Raúl, antes de pasar a la segunda parte, donde vamos a hablar un poco de tu recuperación del cine de Raúl. Así que abro para alguien si quiere preguntar algo. Tenemos un compañero de México que anda por ahí, ¿ah? Ramiro es de México, sí. Sin miedo, chiquillos, vamos, dele. Marcia, yo dice, de Galaxy, dale de Galaxy. No, nada que ver. ¿Sabes que quería hacerte una pregunta que no tiene que ver directamente? Que yo estuve hace poco, tú también estuviste en un seminario, no se llamaba seminario de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento. Luis Sarmiento, puede ser. No me acuerdo cómo era el nombre, o Academia Luis Sarmiento, no me acuerdo. Pero me quedó una cosa como, como que no tendría que haber llevado ese nombre porque Valeria fue como así como que invisibilizada absolutamente, no existió. En todo, o sea, Eso era llevaba el... antes. ¿Ah? Eso era antes, porque ahora nosotros nos hemos dedicado a desmantelar eso, porque ella es una tremenda cineasta, tremenda, Sí, tiene más de 30 películas en el cuerpo, tiene una visión súper oblicua en sus películas. Para ella, ella sigue el tema de género en sus películas, y es completamente diferente a Raúl. Lo que pasa es que, claro, era compañera de Raúl,
fue montajista de la gran parte de las películas de Raúl. Entonces, Raúl era como inmenso, como gigante, y ella siempre piolita, siempre ahí como, además que más tímida, pero desde que estamos recuperando, restaurando, reconstruyendo y finalizando la obra que Raúl no pudo terminar y que la está dirigiendo Valeria, por lo menos nosotros en Poetastro con Galut nos hemos encargado de desmantelar eso y de elevarla a ella, porque siempre los periodistas, los editores, los mismos compañeros cineastas, no, la película, la telenovela errante de Raúl, el tango del vivo de Raúl, no, pues, es de Raúl y Valeria, Eso. porque Raúl las filmó, pero quien las terminó, quien reconstruyó, restauró, repatrió, finalizó con su mirada como directora fue Valeria. Y eso es, por eso es Ruiz Sarmiento. Sí. Qué bueno, qué lindo. Mira, aquí, disculpa Marcia, gracias. Mira, aquí hay una pregunta que voy a juntar a dos amigos, que Ramiro Walter, que es de México, un compañero que siempre nos sigue, y Francisco Araya, que es de Rancagua. Ramiro te pregunta, ¿qué te ha enseñado el director durante tu trayectoria que no hayas aprendido dentro de tu formación profesional y te impresionó? Y Francisco dice, ¿alguna enseñanza divertida que haya sido compartida por Raúl durante su última colaboración? Yo creo que fue interesante, que no lo he sentido con ningún otro director de cine ni directora, es la sensación de lo que contaba antes, de sentir una especie de ritual chamánico, incluso como en la puesta en escena, cuando estábamos en el set, esa espiritualidad, esa sensación onírica, poética, surrealista, loca, nunca la he vivido con ningún otro director. Es casi como que no se puede explicar, es como espiritual. Y, y también eso de que él, cuando los directores o las directoras se equivocan o hay errores, siempre queda la escoba y siempre hay que repetir o siempre hay que hacerlo de nuevo. Y él también repetía, por supuesto. No filmaba mucho, filmaba pocas veces, pero era interesante esa sensación de que los errores, los accidentes los tomaba a favor y no en contra. Eso solamente lo he visto con él, como de no estresarse, sino que lo tomaba a favor. Y que era un director a todo terreno. O sea, Raúl es un director que se adapta y se adaptó a distintos presupuestos, de 3 pesos para hacer algo, a miles y miles y miles de euros para hacer películas. Y se adaptaba a distintas culturas, a distintos equipos artísticos técnicos, a distintos idiomas, a distintos países y producciones, y era todo terreno. Eso es muy increíble de recordar con él. Esa por la primera pregunta. Y la segunda, ¿Alguna anécdota divertida? algo divertido de él, Casi todo. o de él, no, bueno, estábamos haciendo Hamlet y el tonto, la obra de teatro, y estaba temblando mucho, y estábamos así ensayando, en la obra de teatro estábamos sentados en la butaca, mientras que unos compañeros estaban ensayando una escena en el escenario. Me dice, Chami, ¿sentiste el temblor ayer, anoche? Sí, chuta, me dijo yo. Salté de la cama, la Valeria saltó como una gata. Dice, que Chile está maldito. Chile está maldito. Bueno, la frase típica que dice que cuando tú te mueres y te vas al infierno, te transformas en chileno, imagínate. Eso. No, y además lo que decías antes es interesante porque, claro, todos los actores tienen su estilo, pero él trabajó con estrellas increíbles, con Mastroianni, con Malkovich, y después trabajaba con Catherine otros Deneuve. actores. ¿Ah? Catherine Deneuve, Catherine Deneuve, o John sea, Malkovich, Mastroianni,
Chara, todo eso, Melville, yo estuve con él en Nueva York cuando estrenamos la telenovela Errante. Sí, tremendos actores, tremendos actores. Y a él le encantaba venir a filmar a Chile, disfrutaba mucho. Él venía a ver a su mamá cuando venía para acá, porque era hijo único y amaba a su madre, a doña Olga, que era como mi abuela, me adoptó como nieta espiritual, eh, una mujer maravillosa, con una memoria maravillosa, muy letrada, muy culta, pero él venía a ver a su mamá y de pasadita filmaba una película. Soñaba, al día siguiente hacía una película. Era como, no se enrollaba si no tenía plata, llamaba a un par de amigos, oye, ¿qué voy a hacer mañana? Oye, filmemos. Y yo, obvio. Yo creo que no existe un número exacto de películas que Raúl haya hecho. Se habla de 200, de cuántas películas más o menos se habla. O sea, que están como localizadas y todo eso son 122 aproximadamente, pero también hay películas que él hizo para mecenas, Que están para guardadas. familias, como Eso es increíble. que son más privadas, o películas que hizo para municipalidades, para centros culturales. Entonces, no están... hay muchos ejercicios que hizo también sin terminar. Y estas tres películas que son parte de la etapa chilena que él no finalizó, que son muy importantes, como la telenovela Errante, El tango del viudo y su espejo deformante, y esta película que estamos empecinados hace un par de años en rescatar, repatriar y finalizar, reconstruir, Realismo Socialista, una película mucho más política, que la filmó entre el 1972 y 1973, director de fotografía, el Flaco Miller, que ha tenido desaparecido hasta el día de hoy. Es una película que es muy necesaria, sobre todo en este momento político que estamos viviendo en Chile. Rescatarla, repatriarla, Sí. y bueno, en eso estamos. Pasemos a ese punto, que es un poco lo que titulaba la charla. Pero antes de decirte que yo una vez hice el cálculo de estas 180, 160 películas, y desde que él empezó a filmar, y es como que hubiera hecho 3 películas al año. Es impresionante, es una cosa ya, pero te Sí, pasaste. Ahora, sería impresionante. bueno, no sé, Sí. Chamil, contar ahí un poco cuánto parte este proyecto de recuperación y con qué película parte y cómo fue porque encontrarse con un material en una bodega, en una biblioteca de Inglaterra o en una cineteca de Italia debe ser alucinante. ¿Cómo parte un poco ese proceso de recuperación del cine y a quién se le ocurre, cómo crean Poetastro? No, Poetastro nació hace muchos años. Antes de nosotros, Perfecto. Poetastro, somos Galut, Alarcón y yo, que teníamos una banda de poesía que yo declamaba, Pablo de Roca, Jorge Teller, Gonzalo Rojas, Teresa Wilmont, y Galut tocaba el bajo y un amigo la guitarra, y estuvimos haciendo algo íntimo en el living durante un año, un proceso creativo de poesía declamada con música, hasta que el guitarrista le dio pánico escénico cuando lo íbamos a sacar en vivo esto y nos dejó botado y quedó Poetastro ahí. Pero Poetastro siempre era como malos poetas, es una palabra de Roca incluso, significa malos poetas, poetastros, poetastros. Entonces después con Galut seguimos haciendo, porque hicimos, bueno, películas de Galut, documentales, empezamos a hacer muestras de cine en la Patagonia, con el Lucho Alarcón, todo desde Poetastro. Eh, Después mis películas, las de él, y ahí empezamos a inventar, a generar homenajes a la obra y al legado de Raúl callejero. Primero quisimos inventar uno pusimos una placa de cobre muy bonita, así como sacada de una película muy sutil que hicimos, no sé si tú fuiste, Ricardo, esa vez, afuera del departamento de Raúl Ruiz en la calle Huelén. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahí convocamos a todos los amigos, cerramos la calle y música en vivo, y pusimos una placa donde decía: en esta calle vivió y siempre ha vivido el cineasta, fabricante de sueños mecánicos Raúl Ruiz.
Y pusimos esa placa y como que muy sutil, ni se ve la placa, hay que detenerse porque Huelén son muchas placas las que hay, está la de Clotario Blest al frente así de mármol, está llena, pero la de Raúl es como que hay que detenerse para mirarla y leerla, ¿no? Es bastante sutil. Entonces empezamos a hacer making of, trabajar con Raúl Ruiz en Valparaíso, en Santiago, y empezamos a hacer como ciclos y ahí realmente como de manera como espontánea, natural, Valeria nos propone a Galut y a mí, ella está bastante empecinada en recuperar y terminar la obra chilena que quedó huérfana por diversos motivos, y nos propone a nosotros, a Poetastro, trabajar en eso. Y partimos con la telenovela Errante, que está desarticulada, desmembrada en distintas partes del mundo, guión, sonido, imagen, negativo, positivo. Y eso fue bastante loco y difícil, porque una cosa es localizar dónde está lo negativo, los positivos, todo, después ensamblar todas estas piezas como armar un mosaico, como construir, reconstruir y restaurar, y hay una invención de parte de Valeria como directora, un punto de vista, cuando llega a encontrar todos los materiales, ve todo, y ella dirige el montaje, pues. Nunca se había montado la telenovela Errante. Entonces, partimos con la telenovela Errante, estuvimos unos años con eso y estrenamos mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Locarno. Se volvieron locos los programadores, el director artístico, Carlos Chatrián, que es el mismo director artístico de Berlinale hoy. Cuando vio la telenovela Errante, nos escribió un mail así precioso al día siguiente, que había soñado con la película y que no sabía si la idea era muy loca, pero que la quería poner en competencia internacional porque nosotros, o sea, una película del 90, de 1990, y compitiendo con películas que se habían hecho el 2017. Entonces, fue súper bonito todo ese viaje allá, más que el Festival Internacional de Locarno es precioso, es muy cinéfilo, cine de autor, independiente, experimental, muy exquisito ese festival, muy, muy bonito la experiencia. Y después, bueno, regresamos a Chile y Valeria nos propone rescatar y terminar el realismo socialista. Y Pero entre medio ahí... hicieron unos cortos, ¿no? eh, Rescataron el tango El Viudo, ¿o no? no, volvimos y ella nos propone el realismo socialista primero. Ah, ya, perfecto. Y ahí, pero empezamos a investigar y estaba súper difícil porque lo mismo, había que viajar a distintos continentes, repatriar, gestión internacional, y yo venía ya con Galut de hacer todo esto de la telenovela Errante, que fue como que nos dejó realmente súper cansados porque fue mucho trabajo. Somos muy trabajólicos los dos, de lunes a lunes, no nos despegamos del tema, y Raúl te absorbe, pues es inmenso Raúl, y como que te absorbe. Entonces, la Valeria, como me conoce, somos amigas, mi directora, cachó que yo no estaba muy convencida de rescatar el realismo, más que la película era muy política, yo nací en el exilio, no me viví este proceso en Chile del realismo, entonces como que no enganché mucho, entonces como que me cachó, es intuitiva, y a los días nos invita a almorzar y me dice, bueno, suspendamos el realismo, dejémoslo para después, y hay una película que está aquí, en Chile, que es El tango del viudo, que es el primer largometraje de ficción de Raúl, que lo filmó en 1967, y está en una bodega en el Cine Normandí, en el centro. Lo primero hay que ir a ver cómo está, y partimos para allá. A todo esto, nosotros estamos filmando y filmamos un documental que se llama Desde el Silencio, sobre todo este proceso de reconstrucción y de rescate del tango, ¿eh? Que no lo hemos estrenado, se está trabajando el montaje para terminarlo y estrenarlo, Desde el Silencio. Porque todo lo que hay detrás de la construcción es otra película, o sea, la construcción del tango. Y bueno, encontramos las latas 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y nunca encontramos la 1.
siempre fue un misterio. La película no estaba montada, estaba muda, estaba solamente la imagen, no había guión, no había nada en realidad, solamente una sinopsis escrita a mano de Raúl, muy, muy certera, muy sintética además, sobre qué se trataba el tango, una sinopsis. Y entonces fue primero escanear a 4K en Filmoteca UNAM. Viajó Galut a Filmoteca UNAM y fue maravilloso porque escaneamos en 4K en ese escáner increíble, y eso dio pie a que todo el trabajo después de restauración y postproducción fuera muy de excelencia, porque terminar restaurando y postproduciendo en 4K la imagen fue muy positivo y fue precioso verlo en Berlinale proyectada la imagen. Estaba muy maltratada la imagen. Y se construyó, que eso fue una locura, todo el diseño sonoro, todos los diálogos, se hizo casting de voces, se grabaron por primera vez las voces, porque Raúl nunca grabó las voces tampoco. Él iba, ¿Ah? se sabe que él fue en 1967, viajó a Buenos Aires con la película no montada para hacer el doblaje, y se gastó la plata en hacer la ampliación en 35 milímetros y no hizo el sonido, la dejó muda, ¿cachai? Entonces, eso fue un gran desafío, construir todo el sonido, y ahí trabajamos en Sonamos con Roberto Espinosa y Pablo, con Valeria dirigiendo, Galut montando, Galut hizo todo el diseño sonoro, y la música la compuso, que es muy hermosa la música, de Jorge Aragada, y de ahí, bueno, un par de festivales pelearon la película para tenerla en estreno mundial, hasta que decidimos Berlinale un muy buen lugar, y, nos ofrecieron abrir en Forum. Ahora, hay que decir una cosa ahí que es interesante para la gente que no conoce mucho el trabajo de Ruiz. Jorge Arriagada es el músico por excelencia de Raúl, siempre ha trabajado con él, casi en todas sus películas, ¿no? Sí, exacto, casi todas, sí. Gran parte, gran mayoría de su obra, y la de Valeria también. Antes Chileno. que, antes que continúes, a mí me gustaría contrarrestar esta información que tú tienes. Tú sabes que yo fui muy amigo de un actor que tenía Raúl Ruiz, que era un actor bien underground, que se llamaba Rodrigo Maturana Espíndola, el maestro Maturana. Y él alguna vez me contó la historia del realismo socialista, porque uno tiene a lo mejor un prejuicio, que cuando escucha la palabra realismo socialista se imagina una película comunista, así con bandera. Y me acuerdo que la anécdota yo la encontré increíble, o sea, Raúl Ruiz tenía una forma de mirar el proceso a la UP totalmente a Crítica. contramano de lo que estaba ocurriendo, porque dime si me equivoco, la historia del realismo Sí, socialista se trata de un grupo de trabajadores que se han tomado una fábrica, pero hay un trabajador que se está llevando las herramientas para la casa porque quiere hacer un emprendimiento. Entonces él dice, oye, si la fábrica era de los tipos y ahora es de nosotros, ¿por qué yo no me puedo llevar las herramientas para mi casa si yo quiero hacer un emprendimiento? Que en el fondo quería ser un pequeño empresario. Entonces, sí. nada que ver. Y por el otro lado, es la historia de unos burgueses y hay un gallo que se quiere proletarizar, que quiere ir al pueblo. Entonces, imagínense, en pleno proceso socialista, Raúl sale con este discurso absolutamente distorsionado. Sí, Es muy loca la forma de. exacto. Sí, muy sarcástica, crítica, porque uno dice el realismo socialista es sobre el Partido Socialista, nada que ver, nada que Nada que ver. ver. Es súper crítica, punzante, con un humor realmente espeluznante, el humor de la película, y es todo este contrapunto, como bien dices tú, de estos obreros de población. Él trabajó con obreros de verdad, de población de verdad, que se toman una fábrica, y por otro lado están estos artistas burgueses del frente poético, ¿cachai? Que se empiezan a convertir en amarillo, y se hacen para el otro lado, con lo mismo que está pasando hoy día. Claro. Entonces la película es muy contemporánea, muy como en el fondo muy visionaria, y cabe muy bien en este minuto, en este momento histórico, político que estamos viendo en Chile. Está todo
la ebullición de las asambleas, de los cabildos, de discutir las cosas entre compañeros, entre colectivos, entre lo mismo que estamos haciendo en este momento. Perdón, y Sino además y la que, ironía de llamarlo el realismo socialista es un movimiento de la época de la ex Unión Soviética, donde el arte tenía que hacerse desde esa única perspectiva, que era el realismo socialista. No existía el otro arte era burgués, había que hacer un arte al servicio de la lucha proletaria, ¿cachai? Se llamaba realismo socialista. Entonces, es una cosa increíble. Cuenta un poco, y sí, está en un pero proceso, sí, están en un proceso de conseguir dinero. Algo me contaste antes que empezáramos la charla, sería bueno que lo socializáramos ahora. Porque has conseguido, les ha costado mucho encontrar el financiamiento, ¿no? o sea, lo que pasa es que una película que está desmembrada también, está gran parte de los negativos en Duke University en Durham, en Carolina del Norte, en un lugar, en un archivo de Ruiz, que hay 184 fílmicos, ahí está gran parte del realismo socialista. También hay otra parte que está entre BFI en Inglaterra, en Londres, y también en Cinematheque de Bélgica. Entonces, hemos estado hace 2 años trabajando en repatriar a Chile digitalmente en baja para poder construir el montaje. Entonces ahora ya tenemos el montaje, el diseño sonoro, están las maquetas de Jorge Arragada que ya compuso la música, pero hay que terminar ahora de postproducir finamente la imagen y el sonido, y eso es uno de los procesos, como tú sabes, Ricardo, más caros del cine. De hecho, por eso Raúl también varias películas las filmaba y las dejaba, porque llegar a terminar una película es ese un gran desafío, es como muy difícil. Y esta película está muy maltratada por la historia, por su bitácora. Esta película, cuando Raúl se fue exiliado, antes lo tomó gran parte del material la DINA para buscar a gente. Y bueno, un ejemplo grande es dolorosísimo, es que el director de fotos, Jorge Miller, el flaco Miller, está hasta el día de hoy desaparecido. Claro. Las imágenes son increíbles, es una película de un testimonio histórico, pero realmente emocionante. A mí se me paran los pelos cada vez que veo, escucho, y eso que yo no vivía en Chile, pero yo nací en 75, en el exilio de mis padres, pero bueno, y ahora ya hemos gestionado convenios y alianzas internacionales importantes, evaluadas de manera como súper, ya como decirlo, hemos conseguido harto internacionalmente, pero llegó el momento en que Chile tiene que ponerse. O Pero lo sea, lógico sería que el Ministerio de Cultura financiara esa parte. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo han presentado proyectos? el ministerio, nosotros presentamos esta película desde un principio a los fondos concursables, que es lo que hay, el único fondo concursable que hay. Postulamos el Fondo Patrimonio Audiovisual 2018, Fondo Patrimonio 2019, o sea, el Fondo Patrimonio Audiovisual 2019 también, y fue rechazado el proyecto. ¿Qué Después pasó? tuvimos reuniones con Juan Rechazado. Carlos Silva, el subsecretario de la ministra. ¿Y? Rechazado. Después de Berlinale, de estrenar con Honores y Gloria en Berlinale 70, donde estuvo en el estreno mundial en la alfombra roja con nosotros, el subsecretario de la ministra, Juan Carlos Silva, nos dijo, no, Chile tiene que estar, esto es muy importante, la trilogía, conversemos en Santiago, tengamos una reunión, porque nosotros se anunció ahí que íbamos a terminar la trilogía con Realismo Socialista, lo anunciamos en el estreno del Tango el Viudo. Dijimos, hicimos la telenovela, el tango, el viudo y su espejo de fumante, y vamos a terminar ahora, estamos trabajando en el realismo socialista, lo anunciamos como una primicia en el estreno. Y llegamos a Chile, y bicicleta, eterna bicicleta, postulamos, rechazo. ¿Qué argumentaba? Después Juan Carlos Silva nos dice, postulen a Calla, postulen al fondo directo, rechazan el fondo directo, rechazan Calla, y ya como
rechazo tras rechazo, decidimos postular nuevamente al Fondo Audiovisual para postproducción, ya teniendo el montaje, el diseño sonoro, lo rechazan. Y lo rechaza el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio con sus jurados y sus evaluadores. Es toda una relojería articulada, no es que el ministerio nomás, no. Ahí dentro también están los evaluadores, también están los jurados que se ponen de acuerdo y rechazan una obra histórica, fundamental en la filmografía de Raúl. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos? Hacía, textual, entre comillas, es una obra de nicho. No te puedo creer. ¿Por qué están postulando al precario fondo chileno cuando podrían postular a fondos internacionales? Perdona, estamos postulando con un armado que solamente es internacional. O sea, lo que se armó, el armado que postulamos, lo pudimos llevar a cabo por todo lo que repatriamos de los otros países. Ya las alianzas y los convenios están hechos, y están avanzados y están articulados. Entonces, ya toda esa organización internacional ya se hizo, ya se gestó, ya está bien. Ahora era Chile quien tenía que ponerse para el último proceso de postproducción, y fue rechazado. Entonces ahí ya cuando leímos los argumentos de los evaluadores, la Valeria le escribió carta a la ministra, antes, para el Fondo Patrimonio le escribió una carta, y era la respuesta a la ministra, así. Después, y esta respuesta, esta evaluación del Fondo Postproducción, ya nos dio indignación total. Y dijimos, no puede ser. O sea, Bueno, me imagino que estamos en un punto de inflexión y esto, como estamos en un proceso de cambio total, espero que esto también cambie y el realismo socialista vea la luz. Esperamos. Me gustaría llevarte a otra cosa que planteaste antes y de ahí dar la palabra para que si alguno quiere preguntar, que una cosa que me quedó dando vuelta un poco. ¿Cómo se trabaja una película donde el realizador ya no está? ¿Cómo tú, y no hay guión, no hay ni siquiera una narración salvo una sinopsis de cómo se va a estructurar esa película? ¿Es porque Valeria lo conocía muy bien? ¿Porque sabía cómo iba a ser? Porque en el fondo la película uno podría llegar a decir en términos muy académicos, ya no es de Raúl, porque está Valeria, estás tú, ya no es la visión de Raúl, o es la visión de Raúl. ¿Qué pasa con ese fenómeno de una película que se arma cuando el realizador no está? le diste en el punto, porque tiene que ver también con la perseverancia de nosotros de postular la película una y otra vez, aunque sea rechazada, porque el director está muerto. El director no está. Está su obra, que trasciende. Sí está su compañera y quien fue la montajista de él de la gran parte de su filmografía, que es Valeria Sarmiento, muy viva, muy activa, muy lúcida, y está su equipo que la acompaña, que es Galut y yo, en este caso, más todos nuestros compañeros, nuestros colectivos que vamos convocando según cada película. La Valeria toma las riendas de la película, muy directora, y sin miedo, con su visión, con su foco, con su invención. Y la película la toma ella como directora y monta la película. Y obviamente que Valeria confía mucho en nosotros y en Galut, y tiene muy buen diálogo en la sala de montaje con Galut, y Galut propone y arma el montaje, y ella va dirigiendo. Entonces, yo creo que tiene que ver con la creatividad, con la complicidad, con la confianza y con esa sensación de querer
de querer que la obra de Raúl continúe viva, aunque él esté muerto. Perfecto. El espíritu, su obra siguen vivos. ¿Sí? Claro, ¿no? Raúl va a estar siempre en las películas que uno ve y las revuelve a ver, y te vuelves a reír, y te vuelves a encontrar. Tenía un humor increíble. Yo alguna vez compartí con él en un festival en Viña y era impresionante estar con él. En la cosa de la tertulia, en la conversación, era muy chistoso, tiraba talla, era muy creativo cuando conversaba. Ahora, me gustaría abrir un poco al resto de las personas si es que alguien quiere preguntar otra cosa. Ramiro, Leticia, Camila, Paula, Ana, Hendrix, José Luis Aguilera, que acabas de ingresar. Abro el panel. Lo que quieran, ¿eh? Tírenlo nomás, sin miedo. Francisco, ¿te veo una cara de pregunta, Araya? Vamos, pues chicos. Sino que un comentario que lo poco que he visto, pero sobre todo una película que está relacionada con los mapuches, y pienso que frente a la cosa de Chile, tiene una visión muy lúcida y crítica, esa cosa que no nos gusta a nosotros. O sea, porque es como, para mí el periodo de la Unidad Popular, yo viví el periodo de la Unidad Popular siendo estudiante en la Universidad de Concepción, entonces es querer ver solo la parte romántica y ver la estatua de Allende como de lejos así, pero sin ver esa cosa interesante, lo que cuentas tú lo que pasa en la película, en esas escenas en que existe, pues, o sea, estamos viviendo un proceso de cambio, de complejidad, entonces el tipo tiene esa lucidez. como una mirada que siempre es una mirada que va a ir más allá, que es la que no te gusta, o es bueno o es malo, nosotros estamos en esa... Sí, siempre pues. lo complejo es como que te hace cómplice del otro, no sé, es como... Me gustó mucho cómo lo graficaste ese ejemplo. Es como lo que se podría dar ahora, que obviamente que hay conflictos y que uno dice, puta, están cagándola, no sé qué, no sé, pero es parte. Es parte, estamos siendo parte de esos procesos y hay que mirarlo. Tiene eso, ¿no? Tiene eso. Sí, bueno, como Diálogos de Exiliados. Diálogos de Exiliados fue una Claro, que tú película dices, que, yo lo odié. que fue como que sacó roncha en los Claro. mismos compañeros exiliados, y Valeria me contaba que recibieron amenazas de muerte fuertes, fue súper heavy. Sí. Y yo creo que esto de sacar el realismo socialista adelante a la luz va a sacar mucha rocha, o sea, seguro, Claro. pero es como él veía, cómo nos veía a nosotros, a los chilenos, Es genial. esta El cosa como diálogo. ambigua. Sí, yo la vi 2 veces, la primera vez que la vi lo odié. Dije, un desgraciado, o sea, ¿qué está haciendo con la gente? Y después, cuando ya la vi con más, me cagué de la risa, o sea, era como, era tal cual, así como... Marcia, muy... sabes tú que una anécdota que puede ser parte del mito urbano, pero cuando él estrena la película, fue amenazado de muerte por el Partido Socialista, porque según ellos estaba como traicionando a la resistencia. Pero ahí plantea una cosa que pasó muchos años después, que la platita que habían juntado para mandar de Chile, lo que pasa es que yo, mira, saqué un poquito porque tenía que pagar la luz, entonces no sé qué, y el fondo se va disminuyendo. Esa es maravillosa, es maravillosa. Después del tiempo lo entendimos, ¿cachai? No, pero sabéis que yo tuve que sacar un poco porque tuve que usar plata para la benzina, entonces, ¿ah? Lo amenazaron de muerte. Después ¿Y que sería esa relación amor-odio con Chile que tenía un poco, no? De repente pensé así como los que se van, como Mistral, como no sé. la ironía como forma de conocimiento. Eso, sí. Es darle vuelta. Pero, De hecho,
él le llama a su periodo chileno el realismo púdico, así le llama, a todas sus películas de la época chilena. Después cuando se va a Francia y se mete con los franceses se pone más surrealista, digamos. Pero nunca abandona ese humor. Si tú ves, por ejemplo, creo que es La ciudad de los piratas, o no me acuerdo cuál está, que cuando le asaltan a un tipo y le pegan, los delincuentes, en vez de decirle impropelios, le recitan a Neruda, al gallo asaltado. Entonces le están pegando, le pegan un combo Claro. y tiran a los astros azules a lo lejos, ¡pa! Y le llega un combo en los cosa. Él siempre tuvo ese elemento cómico. Oye, aquí hay una pregunta de Francisco Araya, que dice que en relación a lo que decía antes, esto que yo te pregunté acerca de cómo se construye una obra cuando la persona no está, y dice, todo el trabajo de restauración que han realizado me hizo pensar en aquella ocasión donde Raúl dijo que una película terminada no solo trata sobre la misma, sino que también habla sobre los largometrajes que quedan fuera de ella, que es interesante. Yo no conocía eso. A ver, Joendry, ¿por qué no haces la pregunta tú mismo que no te la entiendo, por favor? Joendry. Mire, profesor, yo que estoy cubana también, Ya, dale. soy la amiga de Joendry. ¿Me escucha yo, no? Sí, dale, Le pregunta. pregunto, ¿por qué no lo hizo abiertamente en un país socialista, en un país con que tenga ciertas características y se fue a Francia? Esa es la pregunta que le vamos a hacer los coterráneos, que venimos del otro lado, ¿cachai? Esa es mi pregunta. Yo no sé si esa es la pregunta de Joendry, pero para mí es la pregunta. Joendry está preguntando otra cosa que... No, mi pregunta más bien viene en el modo de estructurar su Coterráneo, obra. buena. Hola, Anita. Hola. Aquí estos dos son cubanos, mira, que son exalumnos del instituto. Somos coterráneos y somos cubanos los dos. Ya, Joendry, para dale. la actriz, oye, buena onda la actriz, profesor, me encantó. Linda, sí. Joendry, dale. Mi pregunta iba más bien en el modo de estructura que plantea siempre Raúl, donde él no centra su historia como una historia como central dentro de su obra, sino que para él, Periférica. todas las historias conforman el mundo, el universo de la obra de Raúl, y no es solo una historia única. Entonces, al no estar él, ¿cómo ven tan difícil ustedes de plasmar esa misma estructura que él siempre defendió? Sí, nunca olvidamos eso, que para él era como uno de sus motores, de que él, fuera del no seguir el conflicto central del La principio, el tiranía del desarrollo conflicto. y el fin, claro, La tiranía del conflicto. sino que todo era lo periférico, las historias paralelas que van como La mil y una noche, como esas películas que van ahí con esas historias. Pero debo ser sincera, hay momentos en que en la invención, en la creación de estas películas que nos hemos metido como en una especie de fango, como donde nos perdemos. Se pierde Valeria, se pierde Galut, me pierdo yo, nos perdemos los tres y cuesta, y decimos, pero ¿qué quería decir Raúl con esto? Y es un misterio y es un enigma, y ahí suceden otros momentos en que Valeria se enoja y dice, ¿por qué cresta? Porque dice, me dejaste mucho trabajo, Raúl, se enoja, o empieza a soñar con él, y a través de los sueños Raúl le empieza a comunicar cosas, se comunica con él en sueños, eso es muy precioso. Valeria. A nosotros yo siento que nos da señales, yo lo siento mucho aquí en casa, siempre lo tengo como presente en mi vida a Raúl, porque bueno, trabajé con él más de 10 años y fue muy profundo todo el proceso que viví con él, es como, creamos una familia artística, donde había mucha complicidad, mucha confianza, mucha libertad, desde llegar en la mañana
nos invitaba a tomar desayuno y pasaba el almuerzo y pasaba la once y estábamos todos borrachos en la noche cantando, recitando poemas, y era todo un día que eran como un día significaban 15 días, no sé, como una tertulia eterna. Entonces, pero hay veces que estamos con las señales, con los sueños y tenemos certeza, y otras veces que nos perdemos y nos inundamos en un fango complejo. Y en la telenovela Errante lo vivimos con mucha alegría, nos divertimos mucho haciéndola. El tango fue muy difícil, fue un dolor de cabeza porque fue muy, muy complejo. Y el realismo socialista a Valeria le ha costado mucho, y eso ha sido para nosotros súper fuerte porque la afectó emocionalmente, porque la telenovela Errante ella no estaba con Raúl Ruiz cuando él filmó en 1990, recién terminada la dictadura cívico-militar, y él aparece, convoca a estos actores famosos de la tele y al underground, a los artistas, y hace su película, la telenovela Errante. Ella estaba haciendo a Amelia López O'Neill, entonces ella estaba en su proyecto y él estaba, entonces no estaban juntos. En el tango del viudo, ella no conocía a Raúl. Raúl la enamoró con los Tres Tigres, ¿cachai? Entonces, en el realismo sí estuvieron juntos y vivieron un momento muy doloroso. El exilio para ellos fue heavy, o sea, todo lo que las primeras historias que nos cuenta la Valeria, los primeros años cuando llegaron a París, que no tenían para comer, que tenían frío y tenían que dormir los dos llenos de ropa, con abrigo, y que comían pan, baguette, ¿cachai? Solamente baguette, o sea, la pasaron muy mal. Le costó mucho a Raúl que como salir adelante. Entonces, el realismo socialista es un trauma para Valeria, y ella, yo siento que se deprimió incluso montando la película. Hubo tiempo que teníamos que parábamos porque la dejaba súper mal, o sea, había semanas que parábamos y Galú no entendía qué le pasaba a Valeria, y yo como la conozco más, sentía que la estaba dañando, y entonces yo pedía distanciamiento, que ella se fuera a la playa, que dejáramos el montaje, y ella después volvía, pero la enfermó, y le produce una emoción muy, muy grande acercarse al realismo socialista, muy grande, porque se acuerda mucho del Flaco Miller y de un proceso que vivieron como compañeros y compañeras muy doloroso, muy, muy brutal. Y por eso mismo es la importancia para ella de rescatar y terminar la obra, porque ya ella se lo propuso, y nosotros también. Pero eso siento que por un lado está la conexión, la señal, los sueños, y por otro lado también está el enigma. Hay cosas que nunca las vamos a ver, tampoco ella quizá. Oye, Chamila, ¿y tú crees que queden películas por ahí que no se han sido descubiertas todavía o no? Chilenas no, La chilena yo creo chilenas es también. el realismo. Y hay un par de cortos que de ahí vamos a dar más adelante la sorpresa, que han aparecido, chilenos también, pero no son largos, son cortos. A mí me Que intriga mucho esa Ahí que las guachas deben quedar, ¿eh? ¿Ah? ¿Cuál? Disculpe, películas guachas deben quedar por ahí. Sí, ¿Usted no cree, Camila? Sí, yo creo que sí, sí. Deben quedar guacha. películas guachas por ahí que deben rescatar también. ¿Eh? Sí. Me encantó, usted me encantó. Y bueno, Raúl Ruiz me encanta. Yo encuentro como un realizador chileno que me encanta. Me pongo en la voz, a pesar de que tengo los autos por acá. Me gusta mucho, me gusta su cinematografía, me gusta su humor, es muy importante. Los chilenos tienen muy poco humor, en mi opinión. Yo soy extranjera, ¿eh?
Y yo encuentro que tiene muy poco humor. Raúl Ruiz es un tipo que tiene un humor increíble. Para mí, en mi opinión. Y se lo digo a usted porque hasta trabajó con él. Yo creo que el humor chileno es muy importante. Nos quedó pegada la mitad. Chileno a mí me gusta mucho. Me encanta. Profesor, y usted también me encanta su humor. Por cierto, que me gustó mucho su documental. Se lo digo. Gracias. Oye, mira, lo que te iba a decir, disculpa Ana, que a mí me intriga mucho poder tener acceso a esas películas que Raúl tiene, que hizo estas películas por encargo, que algún mecenas le encargó, y no sé si es mito, y están guardadas en cajas fuertes y nunca se mostraron. ¿Qué será eso? ¡Qué increíble! ¿Cuántas películas de esas habrán? Bueno, quién sabe, Raúl es como una caja de Pandora, es como no solamente películas, también poemas, escritos, Ópera, diarios. Ópera hizo. Y dibujaba también, hay dibujos, cantidad de dibujos, de cuentos, de obras de teatro, hay casi 100 obras de teatro que escribió. Hizo 200 poemas, escribió, más los diarios que tenía, diarios, ahora salieron hace poco publicados los diarios de Raúl, un resumen de los diarios de Raúl, y escribía en cuadernos con letra manuscrita, puño y letra, ni siquiera en computador ni nada, o sea, como a mano. Ahí se encontraron muchísimos cuadernos también. Ya, ¿quién más tiene una pregunta? Porque ya estamos como en el horario de ir terminando. Si es que alguien quiere agregar algo que se le haya quedado. ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, Chamila, yo no sé si estás conforme con todo lo que hablamos. Yo te agradezco mucho que hayas accedido a conversar con nosotros de tu experiencia y ojalá encuentres y cambiemos todo lo que está ocurriendo en el Consejo de la Cultura y encuentren el financiamiento para terminar el realismo socialista y podamos ver esa película terminada. ¿Me te acuerdas que te conté una cosa? Una cosa me gustaría decirte. Yo encontré una copia que ya no está o creo que sí, parece que la bajaron de internet. Y otra En cosa que me YouTube, contó en YouTube, un armado había, un armado, sí, largo. de 50 minutos. Lo otro que me contó este señor Maturana es que el realismo socialista era una película, según él, yo nunca lo pude comprobar, una película musical, que él había hecho canciones para la película. Sí, bueno, están en los materiales que repatriamos, canciones que hacía cantar a los actores, improvisaron, inventaron canciones, tocaban guitarra, hasta todo eso. Bueno, yo te tengo un regalo, porque yo tengo una canción que Maturana me cantó entera que se llama El Rock de la Revolución, que es un rap que hizo Maturana. Lo tengo grabado, lo grabé antes que Maturana se muriera, y es un verdadero rap. La empezó Lenin, la terminó Lenin. Es maravillosa. Dijo que estaba en la película, así que te la puedo mandar después. Bueno, Chamila, te damos las gracias y los dejo invitados para el próximo viernes, que vamos a tener al gran director Silvio Cayosi para hablar del cine y la literatura. Su trabajo ha estado siempre encuadrado en adaptaciones de obras de José Donoso, generalmente. Así que el próximo viernes vamos a tener a Silvio Cayosi conversando de sus películas y el cine y la relación con la literatura. Así que les doy las gracias, que tengan un descanso grande. El lunes tenemos feriado nuevo, feriado de los... Creo que es el lunes, ¿no? Lunes feriado. Sí, el feriado de los pueblos originarios. Finalmente estamos reconociendo algo. Así que les vaya bien, cuídense mucho y nos vemos. Gracias, Chemila. Gracias, Linda. Muchas Chao. gracias. Antes de despedirme, Chamila, vale. les cuento que estamos organizando desde Poetastro una cinefilia solidaria Ruiz Sarmiento, una colecta solidaria ciudadana, donde todas, todos y todos pueden aportar, aunque sea lo que puedan, o sea, para rescatar y sentirse parte y formar parte de este rescate. Inventamos un sitio web que se llama ruizsarmiento.film, ruizsarmiento.film.
Ahí está un tráiler inédito de la película, contenidos, y hay 3 cuentas oficiales de Poetastro en pesos chilenos, euros y dólares, donde todos pueden aportar y invitar a amigos, amigas, familia a aportar y ser parte de esta reconstrucción ciudadana del realismo socialista. Ok. Chao, nos Muchas vemos. gracias, Camila. Gracias, Muchas gracias.